Buenas tardes a todos. Siguiendo el programa pueden ver que me cabe el honor de presentar al doctor Antonio Medina Revilla, quien nos hablará en su conferencia de hoy de la formación de docentes en el desarrollo de competencias, creencias y diálogo entre culturas. Presentar al profesor Medina es casi innecesario en un marco como este, organizado tan brillantemente por la UNED, puesto que es la universidad en la que desempeña su labor. Y también ante un público como ustedes, que proviene en buena medida de la educación, donde el doctor Medina es conocido y reconocido internacionalmente. Por ello, y para no restar tiempo a su intervención, mencionaré solo un par de notas de su perfil profesional. El profesor Medina es doctor en Pedagogía y licenciado en Pedagogía y Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Magisterio por la Universidad de Jaén y fue inspector de Educación del Ministerio de Educación. Actualmente es director del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación y catedrático de la UNED, siendo también doctor y profesor honoris causa del Instituto Universitario Italiano Rosario, Argentina. Buenas tardes. Hace unos minutos hemos escuchado la siguiente estrofa. Escucha los susurros del amigo, con dulzura, paciencia y devoción. Camina por los pasos que te ofrece. La huella de su vida y su dolor serán nuestra ilusión. Fíjense cómo al asumir un himno estamos creando un diálogo nuevo con las personas con las que tenemos la oportunidad de intercambiar aquello más importante que cada uno de nosotros tiene, que es su persona, sus sentimientos, su logo, todos nosotros. Hace años tuve la suerte de trabajar con un magnífico poeta, con poca visión óptica, pero con grandes sentimientos. Y con un profesor ya maduro, senior, y tuvimos la ocasión de reunirnos todos los miércoles de un curso, estando yo en la Complutense. ¿Para qué? Para construir una obra que le llamábamos didáctica de la poesía. Y lo que quisimos es, a través de un diaporama, a través de un estilo nuevo de gozo en el lenguaje, es por lo que nos atrevimos a generar con nosotros y con varias comunidades educativas que nos acompañaron un estilo de diálogo. Años más tarde asumí este compromiso y convertí tiempo muy importante de mi vida en asistir, y espero volver a hacerlo, a clases con docentes que me permitían aprender de ellos, grabar sus clases, y después de la grabación teníamos la oportunidad de dialogar, de analizar, de pensar si el desarrollo de esas clases era pertinente, creaba un clima favorable para los estudiantes y para los profesores. Nos ayudaba a crear un estilo de acercamiento, de empatía y de colaboración con nuestros estudiantes. O simplemente era una investigación. Yo les puedo asegurar que estas dos grandes etapas de mi vida han marcado la misma. Y ahora quiero esta noche, bueno, perdonen porque yo sigo un poco adelantado el reloj, es un aspecto que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo podemos aprender como docentes a establecer un diálogo que se basa en mi capacidad comunicativa y que pone de manifiesto que no solo quiero comunicar un saber, sino que quiero generar un espacio de diálogo cada momento con cada uno de mis estudiantes, y cuanto más diversos mejores? Hace unas 50 horas presentaba un trabajo en el Congreso Internacional de Atención a la Diversidad de los Seres Humanos en la Complutense y nos planteábamos una idea clave. Seremos los docentes los autistas y por eso no apoyamos a los estudiantes
del espectro autista a que nos escuchen y compartan con nosotros lo que aprenden. Por eso me gustaría que en el breve rato, no pasaré más allá de 40 minutos, luego les regalo las transparencias y los 2 libros que tengo aquí, este no, porque es un handbook del 2015 sobre las creencias de las que hablaré, pero este libro, al quien tenga mucho interés, buscaremos una fórmula, porque en este libro sobre didáctica para profesionales de la educación hay un capítulo de mi amigo el profesor Günter Huber, y en el último libro del 2014 sobre las fronteras de la investigación en didáctica hay un capítulo dedicado a lo que voy a decir. ¿Cuál es la idea que quisiera compartir con ustedes? Miren, hay algo específico de los docentes que no hemos aprendido suficientemente, ni tampoco como estudiantes, ni tampoco como directivos, y lo que es mucho más grave, como un ser humano normal. Porque lo que va a marcar nuestra vida no es lo que sepamos, sino el estilo de comunicación, de colaboración y de empatía que seamos capaces de compartir con todas y cada una de las personas. Yo espero y deseo que en 40 minutos ustedes vean, primero, ¿por qué es importante alguna competencia clave que marcará nuestra vida? En segundo lugar, ¿con qué metodología pueden aprenderla? Y es muy sencillo. Y en tercer lugar, vean que hay como 2 grandes tendencias en este momento en la formación de docentes. Una que hemos desarrollado intensamente, si alguno tiene muy interés, pues les digo las obras desde el 2010 hasta ahora. ¿Por qué nos parece que capacitarnos en las competencias docentes es algo imprescindible para poder asumir nuestro trabajo? Pero como complemento, esta obra del 2010 de Five y sobre todo Mitchell Jick ponen de manifiesto que las personas que nos dedicamos a facilitar el aprendizaje de otras tienen creencias profundas que deben ser entendidas, emergidas y compartidas. Por lo tanto, en esa sintonía de complementariedad entre cómo somos capaces de entender la complejidad de la docencia y cómo es posible emerger las creencias más representativas que los docentes tienen que dominar y que tienen que explicitar, yo encuentro la gran complementariedad. Si tienen mucho interés, luego discutamos sobre por qué las creencias, por qué es importante recuperarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer un diálogo nuevo con cada cultura. Pero lo más importante, escúchenme bien, no es con la cultura, es con cada persona singular, diversa y única en cada una de las culturas con las que vamos a trabajar. Entonces, ¿quieren que les apoye brevemente en que pensemos una breve síntesis de algunas de estas competencias y que ustedes esta noche, mientras duermen, las recuerden? Y después emerjan por la mañana las creencias que tuvieron sobre las competencias. Y a la tarde, antes de irnos, a las 12 allá, será la 1, podríamos discutir sobre cómo las ponen en práctica cuando aprenden con personas de cualquier lugar del mundo. Solo voy a relatar una última experiencia en Camerún porque esta marcó mi vida. Durante 5 años, casi 6 seguidos, tuve la oportunidad de enseñar. Yo todavía hablo casi bien el andaluz, con dificultad el castellano y me siento muy español. Entonces pudimos trabajar la lengua española en Camerún. Y durante esos 6 años llegaron el 6º año a decirme, profesor, yo creo que usted ya es camerunés más que español. Y yo se lo agradecí, sobre todo cuando nos perdimos en la selva, estuvimos a punto de no regresar porque nos quedamos sin gasolina. Y gracias a una de esas empresas que nos vendió un bote de gasolina, pues pudimos regresar a la ciudad que estábamos. ¿Por qué aprendimos tanto en esa cultura? Yo les puedo decir que no se va a poder entender ninguna cultura, ni la etnia, ni la diversidad, si no salimos de nosotros mismos y nos encontramos con esos seres humanos allá donde están. Mi amiga María José, que le digo Carmen, pero ella sabe por qué, me parece que es muy importante cuando ella decía ayer por la mañana, y ustedes la aplaudían, y yo creo que poco, que el gran problema que tenemos es que convivimos desde el siglo XV o XVI con nuestros amigos, los de la cultura romaní, o gips, ahora dicen que no digamos gitanos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que aprender es a entendernos con los seres humanos en su diversidad y no desde nuestra homogeneidad. Bueno, voy a ver si en 20 minutos más yo les muestro algunas ideas que les interesen. Miren, la idea eje de esta conferencia es buscar la complementariedad
entre el dominio de las competencias docentes y de las creencias que sobre la misma tenemos. Y por eso es tan importante el que pudiéramos desarrollar esta tarde-noche un verdadero aprendizaje profesional. Es decir, ¿cómo aprendemos a ser docentes? Y cuando ya creemos que somos docentes se darán cuenta de lo poco que sabemos, porque el verdadero docente es el único estudiante que nunca acaba. Por eso es tan importante que generemos competencias como el núcleo de la mejora de nuestras prácticas educativas y que consigamos que las creencias sean juicios creativos acerca de ¿qué? De la mejora continua de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa complementariedad debe verse reflejada ¿en qué? En que las competencias completadas con la emergencia de mis creencias sobre mi docencia es un aspecto fundamental para que yo me forme como docente y sobre todo para que avance en esa complementariedad entre lo que significa ser competente, no solo tener competencias. Si tienen tiempo, lean la Prise de Conscience, por ejemplo, del profesor Guy Le Botter, en el libro del 2012, donde él distingue muy bien entre tener competencia y ser competente. Y sobre todo la prise de la conscience, de la competencia, es decir, la toma de conciencia de la competencia. Por eso yo espero que ustedes entiendan que vamos esta tarde a intentar que ustedes emerjan esas competencias, que ustedes las puedan leer, pero sobre todo no se crean mi modelo. Yo se lo presento porque no es mío, es de nuestro equipo. ¿Qué hemos hecho en los últimos años, en estos 4 o 5 últimos? Yo creo que en 2007, mi amiga Ana y otro grupo, mi amigo Antonio Medina, que está aquí cerca en la otra isla, yo le dije que viniera, pero parece que no ha podido. Uno de los aspectos claves que hicimos fue hacer un proyecto internacional donde descubrimos ya en 2007 un mapa de competencias claves que caracterizaban a los docentes. Yo agradezco mucho a mis amigas de Venezuela porque con todo lo que han dicho me evitan situarme de nuevo en la universidad. Pero es probablemente el proceso MECESU, el proyecto MECESU, el que más nos ha interesado. Un articulito que pueden leer en la revista Riaíces, si les interesa, donde lo que queríamos era intentar entender la formación en competencias que el profesorado de secundaria debería tener como paso a la universidad y cuál es la armonía entre lo que tenemos que hacer los docentes en primer curso de carrera. Y estoy especialmente contento de estar en ese curso, paso mis fines de semana con mis estudiantes, porque es muy importante encontrar la sintonía entre qué aprendieron, qué les valió de verdad en la educación secundaria y qué les ha servido en la universidad. Pero tuvimos la suerte entre el 2012 y 2013 de tener otro proyecto donde lo que hicimos fue buscar, y es un libro que pueden leer cuando quieran, sobre actividades innovadoras que nos ayudan a desarrollar las competencias. Bueno, en esa línea, más otros libros, si les interesa, hemos encontrado un camino y ahora queremos poner seriamente en práctica para descubrir cada momento de nuestro trabajo, al menos quincenalmente, la intensidad en el desarrollo de nuestra competencia como docente, garantía del desarrollo de la competencia del estudiante. Por eso es esa sintonía de ese aprendiz, donde el docente es probablemente el profesional que tiene la posibilidad de disfrutar con sus estudiantes y de aprender de una manera nueva con ella. ¿Qué quisiera decirles como síntesis de este mapa? Miren, después de esos trabajos, a mí me parece que este es un mapa que ustedes pueden ver, que ustedes pueden analizar y que este mapa resume el conjunto de competencias más representativas de los docentes. Ha sido respondido por más de 1 millar de docentes universitarios en un cuestionario ad hoc, mediante análisis factoriales, etc. Y de todas esas competencias, vean que la que vamos a trabajar un poquito esta tarde-noche es la comunicación. ¿Por qué esta competencia comunicativa? Pues porque si yo no me comunico, no dialogo. Y si no dialogo, no mejora la comunicación. Pero no es posible comunicarse si yo no soy un gran experto en la tutoría. Mi amiga Ana diría en la mentoría, yo creo que en ambas. Uno de los aspectos claves, entonces, y esto es decisivo, leerán en breve 2 artículos sobre este punto y una excelente tesis la semana del día 8 al 10, donde lo que hemos pretendido es demostrar que el docente, una de las funciones claves que tiene, es la tutela, el apoyo a sus estudiantes. Y eso lo demuestra cuando dialoga y se comunica con ellos. Esto solo es posible cuando yo maneje una metodología, que decía antes mis colegas, realmente basada en un estilo nuevo de aplicar la comunicación y de que mis estudiantes me entiendan. Por lo tanto, yo no voy a tener un método, voy a tener un sistema metodológico procesual de carácter cíclico, adaptado permanentemente a la singularidad de cada estudiante y haciendo lo posible según mis instituciones.
Y además debo manejar, y esto lo han dicho muy bien esta mañana, aquella tecnología que en función de mi capacidad, de mi experiencia, de lo que de verdad yo conozco, y esto hay un magnífico artículo en este libro, porque si lo quieren leer, es interesantísimo, o en otro handbook parecido, coordinado por Olson, donde él lo único que manifiesta es, hemos de emplear aquella tecnología razonable y razonable en función de ¿qué? Del estudiante, de nuestras habilidades y actualizarnos, eso sí, usar inteligentemente la tecnología más pertinente en el momento que quieran. Bueno, aquí si les interesa, tienen un mapa que ustedes deberían aprovechar para hacer el suyo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Miren, una cosa muy sencilla. Primero, yo creo que lo interesante es diseñar cada uno de nosotros, por eso les digo que disfruten de la tarde-noche, pero podrían, si quieren, que hiciéramos un nuevo mapa. Yo me iría muy contento, estaría dispuesto a dedicarle a ustedes la semana próxima, si quieren, donde lo que podríamos hacer, quiero decirme la próxima descansen, la siguiente, lo que sí quería decirles es que es muy importante que, por favor, ojalá me diesen su mapa o pudiéramos dialogar sobre ese mapa. Eso es lo que les pido, mi querida Irene. Los congresos, si sirven para algo, no es para que se acaben, sino para que cuando acaben uno sepan que tiene que mejorar. Uno de los aspectos fundamentales es que cada uno de ustedes tuviese su propio mapa de competencia. No la que dice el profesor Medina o el equipo que ha coordinado, no, o que yo he aprendido con el equipo, sino su propio mapa en función de ¿qué? Del contexto en donde trabajan, de la etapa del sistema educativo que a ustedes les gusta, especialmente de los estudiantes a los que forman, y lo más importante, desde su propia identidad profesional. Quiero señalar, bueno, si me enredo aquí ya no paso, hay un aspecto clave de todas estas competencias, que es la identidad con la profesión. Mire, todas las demás dependen de esta desde mi punto de vista y se desarrollan y son posible su mejora continua cuando yo innovo mi docencia, convierto la docencia en una investigación. Como decía antes Miriam y el equipo han puesto de manifiesto ella, la institucionalización y el diálogo con las culturas que nos decía ayer nuestro amigo Wilson. Todo eso, como en el himno hemos aprendido, tiene que verse reflejado en una armonía emocional. Y ojalá tengan tiempo de leer un librito sobre la formación de líderes e inteligencia emocional. Uno de los aspectos claves entonces es construyamos el mapa. El segundo gran decisión es seleccionen la competencia más representativa que quieren desarrollar con sus colegas y sus estudiantes. Y si no están muy dispuestos, como decía mi amiga Fátima, bueno, la que nos va a ayudar enormemente y que maneja magníficamente el inglés, thank you very much, es un aspecto clave que decía ella anoche. Trabajar con los colegas, aunque algún colega no quiera trabajar con nosotros. Eso es el éxito. Y yo voy a trabajar con todo el que está deseando trabajar conmigo, pues ¿qué mérito tiene? Ninguno. Por eso es tan importante el que creamos en el diálogo con la diversidad cultural. Convirtamos nuestra práctica profesional, esto es lo más interesante, en un proceso de investigación e innovación. Si no estamos dispuestos a ello, no vamos a avanzar. Habremos hecho el mapa, pero no avanzaremos. Lo más interesante es integrar nuevas concepciones formativas con prácticas creativas de mejora continua. Y este es el eje para poder perfeccionarnos como docentes. Se trata de asumir el avance de las competencias docentes como una línea esencial para nuestro desarrollo profesional. Nuestro amigo Domingo y Catalina nos enseñaron que solo esa línea esencial de desarrollo profesional desde una armonía emocional nos sirve. Mi amigo Balsera decía ayer un aspecto muy importante. Yo no te enseñé nada, aprendí mucho contigo y sigo aprendiendo. Bueno, por lo tanto, lo que sí me gustaría es que pensásemos un minuto en prácticas y actividades ligadas al dominio de vuestras competencias. Elijan la que quieran. Por supuesto, esta noche nos toca la comunicativa. Dejen las otras para mañana. Y ahora hagamos un pequeño esfuerzo sobre esa comunicativa. Debemos integrar el dominio de la competencia elegida en una línea propia de investigación desde nuestra propia práctica, no descontextualizada. Tenemos que ligar la práctica a esa investigación. Y tenemos sobre todo que definir tareas concretas y actuaciones precisas. Se trata entonces de integrar el proceso de investigación e innovación en nuestra docencia. Salto algunas transparencias para que no se enfaden.
Voy entonces a una cuestión clave. Vamos bien de tiempo, necesitaría media hora. A partir de esta transparencia, yo les invito a que cada uno de nosotros seamos el caso concreto que queremos mejorar. Es decir, cada docente de los que estamos aquí, y ojalá cada dos, sería lo ideal. Aprovechemos la tarde-noche y luego el baile que nos ha dicho Frank que vamos a ir. Donde lo interesante ¿qué es? Es convertir cada dos de ustedes su trabajo en un verdadero estudio de caso. Entonces aprovechamos, porque sabemos la competencia que vamos a desarrollar y ahora utilizamos la metodología de estudio de caso. ¿Qué hacemos, si les parece bien? Lo primero, vamos a convertir nuestro proceso en ser magníficos comunicólogos. A partir de ahora, ya no solo vamos a dialogar, que es muy importante, sino vamos a demostrar que somos capaces de comunicarnos. ¿Qué es lo que les pido? Mire, tranquilamente, vean algunos de estos requisitos. ¿Los cumplimos o no? Si no los cumplen, primera parada. Es decir, uno tiene que estar tranquilo, tomar su folio y decir, a ver qué dice esta propuesta. Miren, hay unos requisitos imprescindibles para que yo me pueda comunicar. Si ninguno de ellos los cumplo, es un milagro que yo me comunique. Pero ahora resulta que la competencia comunicativa en sí misma es sumamente compleja y tiene toda una serie de subcompetencias que la definen. Y si yo quiero, por lo tanto, avanzar en ella, tengo que responder. Primera pregunta. Cuando trabajo con mis estudiantes o con mi mujer o con mi marido o con la persona con la que tengo interés en comunicarme, primero, ¿lo hago con armonía emocional? ¿O soy una persona que fácilmente me altero? Si yo no tengo ninguna armonía emocional, ninguna empatía, ningún discurso estructurado, si no domino algo en profundidad, algún saber que yo quiera comunicar, y sobre todo, si no trabajo un estilo comunicativo, tenemos que empezar por aquí. Pero a la vez, yo tengo que pensar si soy capaz de profundizar en todas estas subcompetencias o en algunas de ellas. A mí me encanta la narrativa y me encanta la poética. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se explica mejor? Bueno, pues lo estoy intentando. Una de las cuestiones claves es que cuando ustedes avancen, tienen que pensar seriamente. Y tienen que decir, bueno, pero ahora este profesor dice que yo haga todo esto y si yo no me lo he planteado nunca, ¿qué pasa? Pues siempre estamos a tiempo de empezar alguna vez. Si empezáramos esta tarde-noche o después de Semana Santa, cuando ustedes quieran, yo les aseguro que, aunque tenga muchas cosas, si hay 20 que dicen que vamos el mes de abril a disfrutar de la Feria de Sevilla, si quiere, mi amiga María José, y de todas estas competencias. Y por lo tanto, hay un elemento previo, es como un autoanálisis. Uno tiene que valorar de 1 a 5 dónde me encuentro en cada requisito. ¿Y por qué no? De 1 a 5 también, yo prefiero el 6, ya les explicaré por qué, me encanta el 7. ¿Por qué? Porque cada uno de estas subcompetencias y de requisitos son condición sine qua, yo no puedo avanzar comunicándome con los estudiantes. Y desde luego yo tengo que hacer un diálogo colaborativo. Y ahora, si me lo permiten, un minuto más, vamos a proceder. Miren, lo primero que yo creo que tenemos que hacer, si les parece oportuno, es realizar un análisis del dominio al menos de estos códigos. Hay muchos más, pero vamos a empezar por estos. Lo primero que cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿cómo domino el código verbal? Yo tengo un discurso expresivo, argumentado, comprensivo. Tengo un gran amigo, te presentaré, William, allí en la Universidad de Los Lagos, mi amigo Eduardo, que está terminando su tesis sobre la competencia argumental, espero estudiármela de nuevo. Y él distingue muy bien entre la competencia argumental deliberativa, práctica y lo que él llama noética. Cualquiera que sea nuestro dominio del lenguaje verbal, si ustedes o yo no hemos grabado como mínimo las 20 últimas clases que hemos dado o las 20 últimas conferencias y no hemos tenido luego otro ratito para sentarnos y empezar a vernos cómo lo hacemos, en qué consiste, qué estamos haciendo, queridos amigos y amigas, no nos conocemos. Y encima vamos a la clase y permitimos el lujo de decirle a los estudiantes que nos escuchen. Para que nos puedan escuchar los estudiantes o para que trabajemos en una webconferencia, que ahora se lleva tanto, en una audioclase, en una videoclase, en una webconferencia, o simplemente cada día de los que están directamente con sus estudiantes, lo primero que tenemos que convertir es nuestro trabajo en una innovación o indagación reflexiva de la estructura de nuestro discurso. ¿Están de acuerdo o les parece que esto es una utopía?
¿Quién de ustedes me puede levantar la mano que haya grabado y haya autoanalizado las últimas 10 horas que ha trabajado con sus estudiantes? Seguro que hay alguien, hombre, y podemos establecer el diálogo que yo querría. Pero es que yo no soy docente. Pero usted está con su marido, con sus hijos, con sus amigas, con su comunidad, con su empresa, con el espacio donde usted vive. Y usted, cuando en ese espacio no ha tenido la ocasión o la oportunidad, por ejemplo, de disfrutar o de grabar, cuando le hacen una pregunta, ¿usted cómo reacciona? Nunca ha podido grabar, solo hacemos las últimas fotos para colgarlas en el Facebook por la noche y luego ya no saber dónde estamos porque por la mañana no tenemos tiempo para verlas. No, creo que me gusta mucho la comunicación y si me propongo dialogar, intento hacerlo bien. Bueno, pues yo le felicito y la apoyaré con mucho gusto. La segunda cuestión, esta sí que es para nota. Miren, le voy a contar una anécdota para que se relaje, porque no sea que la próxima mesa me diga que les he dejado muy cansado. Hace unos años, quizá ya mucho, yo tenía la suerte de ir demasiado a Bruselas, por muchas razones. Tenía mis hermanos y tal, y teníamos la suerte de poder ir e intercambiar mucho. Conocí a un gran amigo mío en la universidad, concretamente entre Lovaina, pero él trabajaba sobre todo en Lieja, y era discípulo del profesor Lancer. Y él se llamaba, mi amigo André. Cuando discutíamos con el profesor Lancer sobre qué es la comunicación no verbal, entonces aprendí lo poco que yo sabía comunicarme con mis colegas y con mis estudiantes. Y ustedes saben por qué. Hay un libro que se llama La comunicación non verbal, que pueden leer, es un libro clásico, y la mayoría de estos libros siempre se editaba en Dupont. Resulta que el código no verbal es semi-inconsciente. Es decir, no tengo conciencia, no sé ni los gestos que hago, aunque ahora con tanta fotografía a lo mejor algunos aprenden. Y es interesante que nos demos cuenta de la complejidad de este código. Bueno, pues este amigo André, una de las cosas que más disfrutábamos es lo que él llamaba la relación en situación alta o baja. Y él decía, si yo quiero con una alta autoridad o tal obtener esto que antes decían mis amigas Miriam, alguna posibilidad para que me escuchen, yo debo, ante la autoridad, estratégicamente situarme en la posición baja. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Dice, muy sencillo, porque si te pones muy alto o discutes mucho, nunca vas a conseguir nada. ¿Qué pasa entonces? Y esto es clarísimo. Hay toda una línea de Zimmermann. Yo dediqué a esto parte de mi vida. Siento ahora haber tenido tantas otras actividades y haber abandonado esto que fue el eje de mi vida de los 90. Creo que debo volver a ello. Y si ustedes me ayudan, volveremos. ¿Qué hacemos de verdad en un aula? ¿Qué hacemos en un aula abierta? ¿Qué hacemos en un espacio abierto? No conocemos la mitad de los gestos que hacemos. No sabemos la repercusión que tienen nuestros estudiantes. Y lo que es más grave, no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y encima, cuando hay una situación, llamaríamos disruptiva, que esto es muy elegante, pues yo me pongo doblemente disruptivo. Y cuando la complejidad y la agresividad se duplica, ¿qué pasa? Que entonces no hay ninguna posibilidad de comunicación. Y lo que es muy fácil es incentivar el nivel de conflicto que se había producido. Entonces, mis queridos amigos y amigas, fíjense la cantidad de horas que podemos hacer después de Semana Santa para poder trabajar sobre alguna de estos gestos que manejamos. Pero fíjese bien que hay algo novedosísimo. Esto a mi amigo Fran le daría yo la palabra. Resulta que si el código no verbal ya es complicado, yo les puedo asegurar que es infinitamente más complejo para el paraverbal y no lo trabajo. ¿Cómo? Pues si no he empezado, hombre. Bueno, voy a terminar rápido. Mire, es porque esta es mi vida y este es mi tema. Y no tiene ningún otro mérito. Entonces, yo les pediría que simplemente esta tarde, antes de irnos, busquen 2 o 3 frases que les caracterizan. Las que quieran. Y díganme en 5 tonos diferentes cómo las comunican. Unas veces busquen el tono agudo. Otras veces el grave, pero no sean monótonos en exceso, y es lo que siempre hacemos. Cuando no tenemos la tonalidad
aprendida, ni intensificados y adaptados los gestos, y no estructurado el discurso, ¿cómo vamos a dialogar? ¿Con quién vamos a dialogar? Pero el problema es que los docentes enseñamos a los jóvenes a ser mejores. ¿Ustedes creen que nosotros nos estamos formando de verdad para que cuando un joven se encuentra, sobre todo de 12 a 14 años, yo disfruto mucho con mis amigos de la cultura romaní, mucho? ¿Por qué? Porque cuando se producen los verdaderos conflictos es cuando yo aprendo. Y entonces busco la oportunidad de aprender de la situación en una relación nueva con ellos. Y lo que quiero es que me graben lo mal que lo hago, para la siguiente vez no hacerlo tan mal. Por lo tanto, si están de acuerdo conmigo y quieren mejorar la comunicación, tienen que empezar, en cuanto puedan, a grabar situaciones concretas. Y ahora les voy a decir cómo hacemos esto, o cómo deberíamos hacerlo. Déjame un rato, que yo estoy disfrutando. A ver, lo primero es cómo desarrollamos la competencia de comunicación. Mire, lo primero, cada uno de nosotros, yo luego les regalo las transparencias, las tiene mi amiga Irene, ya se las envié antes de salir de Madrid, espero que las tenga en su archivo. Bueno, una de las cosas importantes es generar un modelo que facilite la comprensión de su discurso, no de mi discurso, del suyo. Y que por lo tanto trabajen la interacción con los estudiantes y adecuen los contenidos de estudio a cada uno de sus estudiantes. Y usted dice, ¿usted eso cómo lo hace con 3.000 estudiantes? No lo hago, pero lo intento. Lo que sí les puedo asegurar es que lo más importante que hacemos es aplicar y adecuar nuestro modelo a cada una de las situaciones que se nos plantean en los foros. Y sobre todo generar algunos chats y decirle a los estudiantes que donde yo soy especialista es en el teléfono. Y no me importa 8 horas a la semana, cuando ellos quieran, atenderles todo lo que quieran. Por eso es tan importante configurar en cada uno de nosotros actitudes favorables a la comunicación, actitudes de empatía, de motivación, de creatividad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto tenemos que integrar los procesos comunicativos en un estilo abierto y de colaboración con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con la comunidad educativa. Tenemos que emerger formas de encuentro, de diálogo abierto a las diversas culturas. Y tenemos que seleccionar, es suficiente con que ustedes, mi amiga, elija la situación que con su marido, con su hijo, con su mejor amiga o con su amiga con la que más discute, elija la situación después de Semana Santa, momentos claves de la semana o del día donde usted va a intentar comunicarse con esa persona y va a intentar elegir una situación prototípica y esa situación la convierte, y es muy importante, en un proceso de investigación. Los docentes podemos y debemos elegir un grupo de clase que constituye nuestro laboratorio didáctico durante el semestre. Y ese grupo se convierte para nosotros, y otro colega con nosotros es lo ideal, es un trabajo del profesor Gunther interesantísimo, ojalá lean ese libro, La frontera de la investigación didáctica, es un ebook de la UNED fácilmente accesible, lean ese capítulo y verán toda la metodología que se plantea o que planteamos así. Es muy importante definir el discurso, elegimos el grupo y entonces definimos el discurso, los códigos y lo que necesitamos aprender. Convertimos nuestro discurso, esto es muy importante, en nuestro problema de investigación. No es tenemos otro problema, no, nuestro problema y lo que vamos a aprender es de nuestro gran discurso. Recuerden lo que le decíamos al principio de requisitos y de sus competencias. Definamos algunas subcompetencias. ¿Les interesa mucho la subcompetencia narrativa? ¿Les interesa mucho la subcompetencia explicativa? ¿Cuál es la que le interesa? Eso es importante. Pero sobre todo apliquemos el estudio de caso, hagamos de verdad aplicación del interaccionismo simbólico, veamos entonces los elementos más importantes de la vida nuestra. Bueno, como yo veo que mi amiga Irene dice que me calle, voy a pedirle 5 minutos de cortesía. Bueno, estamos comunicándonos, Irene, un poco más deprisa. Voy a intentar brevemente. Todo lo que he dicho antes debería entonces complementarse ¿con qué? Con un autoanálisis de nuestras creencias, de nuestras prácticas docentes. Y entonces yo tengo que emerger qué creencias tengo sobre qué. Sobre mi experiencia profesional, sobre mi conocimiento, sobre la clase, sobre la habilidad del estudiante, sobre los factores. Es decir, el modelo de Buchland y colaboradores deberíamos tenerlo en cuenta. Luego se lo paso y alguno esta noche, si me lo devuelven mañana, le dejo que lea el libro y le digo dónde los tiene. ¿Cómo? Es imposible, tenemos tiempo. Es decir, que se acaba. 2 minutos. No.
No voy a discutir con un acabo. catedrático de educación sobre el respeto a las normas. Bueno, no puedo hacerlo. La mejor norma es que me dejen un minuto el equipo. Mire, acabo diciéndoles lo siguiente. Necesitamos la complementariedad entre el saber desde las competencias y desde las creencias, pero nada de esto sería válido si ustedes conmigo no buscan el diálogo con el otro y con la otra cultura. Y ese diálogo en los trabajos de la profesora Domínguez, 2006, 10, 14, podíamos verlo. Ella habla de la identidad, de la colaboración, de la integración, teoría práctica, del pensamiento integrador, pero de los sentimientos compartidos. Y termino diciéndoles que el verdadero marco que tenemos que trabajar es ser profesores o docentes, personas competentes, que toman conciencia de sus creencias sobre el proceso educativo, que establecen el principio dialógico de Ruff y Gallin, que lo aplican, o el trabajo último del profesor Gunther, o el que estamos terminando ahora, y que buscan el verdadero encuentro desde la colaboración empática, desde los problemas compartidos, desde las líneas de enriquecimiento mutuo. El resto de las transparencias ya las podrán leer, ha sido un placer, ya me disciplino, y muchas gracias y buenas noches.